Ahí ya estamos. Buenas tardes, queridos clientes. Vamos a esperar 1 o 2 minutos que se termine de conectar eh, toda la gente y empezamos en unos momentos. Bien, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Iniciamos esta tarde de webinar. Muy buenas tardes, queridos clientes de Credicorp Capital. Soy Ignacio Ruiz Tagle, Managing Director de Gestión de Patrimonio en Chile. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar que ya durante meses se ha venido haciendo habitual, estas conversaciones digitales donde hemos querido hacer llegar hasta las casas de ustedes la mejor información. En esta oportunidad estaremos hablando de Credicorp Capital en Estados Unidos, oportunidades de invertir desde Estados Unidos, y en ella presentaremos una nueva plataforma de inversión para ustedes. En Credicorp Capital creemos que la solución más eficaz que un administrador patrimonial puede darle a su cliente es esa confianza y esa tranquilidad de que en el tiempo van a lograr cumplir los objetivos para lo cual existe un determinado patrimonio, ¿no es cierto? Y eso generalmente no se da cuando nos dedicamos únicamente de optimizar el riesgo y retorno de un portafolio, sino que se da con más cosas, se da cuando logramos que los clientes no asuman riesgos innecesarios para que consigan los objetivos que buscan, o cuando logramos que los clientes se puedan dedicar a lo que ellos quieren dedicarse en su vida y no a otras cosas, o cuando nos damos cuenta de que un patrimonio financiero típicamente es una parte del patrimonio total, por lo tanto las decisiones que se toman en ese patrimonio financiero tienen que condecirse con las del resto del patrimonio, o también cosas que, por ejemplo, son importantes, lo que importa es el retorno final, por lo tanto la estructura societaria, la estructura tributaria o la jurisdicción donde esté ese patrimonio también son cosas relevantes. En fin, también que la herencia sea un legado para la familia y no un problema. Esas son cosas que en Credicorp Capital nos importan y queremos lograr precisamente esa conducción de las inversiones de los clientes hacia que consigan esos verdaderos o finalidades últimas. Hoy estamos abriendo esta nueva plataforma de inversiones globales para nuestros clientes con la compra de Ultraserfinco y Ultralat en 2019. Estamos lanzando Credicorp Capital US en Miami, una plataforma especialmente dedicada a nuestros clientes de administración patrimonial en una jurisdicción, ustedes la conocen, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, muy reputada, con alta protección y seguridad para el inversionista, y atendido por un equipo humano bilingüe y muy experimentado con más de 20 años de experiencia en inversiones. Y ellos van a ofrecer una solución integral a sus necesidades. Resguardo, confidencialidad, cercanía, confianza, son algunos de los atributos que pretendemos que estén recibiendo. El servicio de planificación patrimonial, donde damos una mirada global a la situación patrimonial, tomando en cuenta todos los activos, las fuentes de ingreso, las fuentes de gasto, se logra proyectar el futuro. Analizamos riesgos específicos de cada cliente, determinamos los estilos de vida que quieren tener en distintos momentos del tiempo, y nos preocupamos de la estructura societaria y tributaria, como también de su plan de sucesión, y establecemos una hoja de ruta y vamos acompañando al cliente en ese proceso. También complementamos nuestra oferta soluciones crediticias, que permiten, tomar créditos, ¿no es cierto?, con garantía de las posiciones de los clientes, ¿no es cierto?, para poder acceder a mejores retornos del portafolio, o también quizás evitar vender alguna posición estructural cuando necesitan financiamiento para algún otro proyecto.
Y por último, también nuestro servicio de Multifamily Office, donde asesoramos a los clientes en un esquema de arquitectura abierta, sin importar si los activos están en Credit Corp Capital o en otro custodio o en otro administrador. De esta forma podemos tener esta mirada consolidada de las inversiones, evitar duplicar los riesgos, evitar inconsistencia entre los managers, y permite tomar mejores decisiones y acceder a mejores productos a nivel mundial. Bueno, y por supuesto, asesoría de inversiones, ¿no es cierto?, donde construimos el portafolio, lo mantenemos, lo monitoreamos constantemente. Con todo, en esta mirada global, nosotros administramos más de 18.000 millones de dólares en la región y creemos que contribuye eficazmente a esta tranquilidad para darle a ustedes en todo momento. Ahora quiero presentarle a nuestros expositores, y en primer lugar nos acompaña Juan Pablo Galán. Juan Pablo nos va a hablar sobre la plataforma de Credit Corp Capital US y algunos detalles de eso. Juan Pablo es CEO de Credit Corp Capital Advisors y Ultralat Capital Markets, y en unos meses más asumirá como Country Head de Credit Corp Capital en Colombia. Juan Pablo es administrador de empresas de CESA en Colombia y Master of Science en Banca Inversión y Mercados Internacionales de la Universidad de Reading en Inglaterra. Cuenta con 25 años de trayectoria en la industria de inversiones, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Los últimos 4 años ha estado vinculado a Ultralat en Estados Unidos, al Broker Dealer y también al Registered Independent Advisor, el RIA, que adquirió Credit Corp Capital el año anterior. También va a estar con nosotros, después de la presentación de Juan Pablo, Martín Litvak, que nos contará acerca de los desafíos y las ventajas de invertir en Estados Unidos. Martín es un abogado especializado en planificación patrimonial internacional y estructuración de fondos de inversión. Es fundador y CEO de Untitled, un estudio de abogados boutique, el primer Legal Family Office de América, y actualmente se desempeña como CEO de esa firma. Obtuvo el título de abogado en la Universidad de Buenos Aires y su maestría en finanzas en la Universidad de SEMA en Argentina. A lo largo de su carrera se ha concentrado mayoritariamente en asesoramiento de familias de alto poder adquisitivo, con respecto al establecimiento y administración de estructuras vinculadas a la falta de seguridad jurídica, falta de privacidad y a la voracidad fiscal de los países en los cuales residen dichas familias, y así en cuestiones sucesorias de protección de activos propiamente tal. Y por último, Martín estará conversando con Catalina Montt, y también daremos espacio para preguntas del público en ese momento. Catalina Montt es Wealth Planner Director de Credit Corp Capital, es abogado de la Universidad Católica de Chile, con una maestría en Derecho en New York University en Estados Unidos, cuenta con más de 10 años de experiencia en planificación patrimonial y sucesoria, forma parte del equipo de Credit Corp Capital Family Office y es responsable de asesorar a la familia en el desarrollo de su plan patrimonial y planificación sucesoria, alineando los distintos objetivos de las necesidades de las familias. Es miembro activo del Society of Trust and Estate Practitioners, una asociación mundial de profesionales dedicados a la asesoría de familias a través de las generaciones. Bueno, tremendo invitado, grandes currículum. Los dejo en este momento con Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo. Ignacio, muchísimas gracias y gracias a tu introducción creo que voy a poder ser muy breve en la presentación que tengo para esta tarde, para comentarles un poco de lo que es hoy por hoy la plataforma que tiene Credit Corp Capital en los Estados Unidos. Como mencionaba Ignacio hace un instante, el año anterior se culminó la adquisición de Ultracer 5 en Colombia y de Ultralat en los Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, se trata de dos compañías, por un lado un Registered Investment Advisor y por el otro lado un Broker Dealer, que están, digamos, ya son 100% propiedad de Credit Corp Capital, incluso en el caso del Registered Investment Advisor ya se llama Credit Corp Capital Advisors, y en el caso del Broker Dealer estamos en proceso de cambiar el nombre tan pronto culmine la fusión que se está realizando con un Broker Dealer que tenía Credit Corp Capital acá en los Estados Unidos. ¿En dónde radica nuestra promesa de servicio? Principalmente en ofrecer lo mejor de los dos mundos a través de Credit Corp Capital en Estados Unidos. Por un lado, claramente todo el entorno regulatorio y la jurisdicción americana, y por el otro lado, ese ADN latinoamericano a la hora de atender a nuestros clientes, y hablamos de un equipo humano bilingüe en el entendido de que todo el equipo habla español.
y conoce, y además el grueso de ellos es de origen latinoamericano. Tenemos estos como los aspectos que más destacamos de nuestra oferta de servicio en los Estados Unidos, y dentro de ellos, pues, tal vez el que cobra cada vez más importancia es el de jurisdicción y confidencialidad. La regulación americana así nos lo permite, incluso de cara a las entidades en cada uno de los países. Se guarda absoluta confidencialidad de lo que tenemos. Tal vez lo otro que quisiera destacar, para no entrar en tanto detalle, y ahora les voy a comentar un poco más, es la herramienta de custodia y de reporting. Hoy por hoy custodiamos a través de Pershing, como plataforma principal de nuestros clientes. Tal vez el custodio más grande en este momento en los Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo, con quien se tiene una relación de muchísimos años. ¿Qué estamos ofreciendo a través de la plataforma en los Estados Unidos a los clientes de Credit Corp Capital? Y este es un ejercicio que hemos venido estructurando en los últimos meses tras la adquisición, pero son básicamente 4 servicios. Desde el servicio más básico de ejecución, donde el cliente puede abrir una cuenta directamente en el broker dealer para operarla, pasando por ya unos servicios desde el Registered Investment Advisor, el que tiene que ver con asesoría, donde ya hay un acompañamiento mayor al cliente, luego un mandato discrecional, donde ya la delegación es aún mayor, y un producto altamente personalizado y con todo el nivel de servicio de la compañía, como es el servicio del Family Office. Dependiendo de los activos bajo administración que tengamos, el cliente puede, digamos, ser elegible para cada uno de estos servicios, y seguramente luego con sus banqueros pueden entrar a ver esto en mayor detalle. Ahora bien, esos 4 servicios que les comentaba, los diseñamos pensando siempre en el involucramiento que quiera tener nuestro cliente en el manejo de sus inversiones en el día a día, desde tener un control absoluto hasta otros casos donde prácticamente están bajo piloto automático, en una delegación mucho mayor de esa gestión. La relación que va a tener el banquero con su cliente es algo diferente en cada caso. En el caso del RIA va a haber un portfolio manager, un advisor desde los Estados Unidos. En el caso del broker dealer, ese banquero desde cada país va a poder también atenderlo. Ahora bien, ¿qué podemos ofrecer a través de estas diferentes soluciones de inversión? La verdad, el espectro de inversión que tenemos es bastante amplio. Aquí trajimos algunos ejemplos, perdón si se ve algo congestionado la gráfica, pero lo que quisimos fue darles algunos ejemplos de las entidades con las que estamos trabajando en cada uno de los tipos de activos, donde pues Credit Corp Capital ha sido especialmente fuerte en la parte de fondos mutuos. También se ofrecen activos alternativos, capital privado, títulos específicos. Tenemos mucho cliente que de todas maneras quiere tener exposiciones específicas a acciones o a renta fija, tanto en la región como a nivel global, y obviamente todo lo que tiene que ver con el mundo de los ETFs, donde para nuestros clientes offshore estamos ofreciendo ETFs bajo el estándar UCITS. De valor agregado, los clientes siguen pudiendo entrar en la plataforma de Pershing, como ya lo venían haciendo en el caso de Chile, para poder ver sus saldos, ya sea a través de la plataforma móvil o a través de la página web, con todas las seguridades del caso. Y también vamos a ofrecer servicios de reporting de los portafolios que tenga el cliente con nosotros, especialmente en todo lo referente al Registered Investment Advisor. Aunque esto es una cuenta de inversión, los clientes van a tener acceso a ciertos servicios transaccionales a través de Credit Corp Capital US. Los 2 primeros, cuentas de margen y el servicio de lending, lo vamos a estar, son nuestros productos donde el cliente se puede apalancar. El primero bajo lo que es la regulación americana de cuentas de margen. El segundo es más la posibilidad de utilizar esos títulos como colateral para operaciones de lending, donde quien esté prestando sea otra entidad del grupo. Los clientes
podrán digamos, continuar teniendo acceso a la plataforma Cornerstone de Pershing, donde pueden tener una tarjeta de débito, especialmente para uso en el comercio. Usualmente los custodios no son muy amigos de utilizar esas tarjetas de débito para retiros en efectivo, pero sí para uso en el comercio. Y también tenemos un acuerdo con American Express para poder acceder a sus diferentes tipos de tarjetas, dependiendo, digamos, basados en que tengan con nosotros una cuenta de inversión. Por último, y ya para cerrar esta parte introductoria, pues contamos con un equipo ejecutivo y de estrategia bastante amplio, dependiendo del tipo de producto y de solución. Tenemos, digamos, está la base en Miami, pero tenemos también pues una buena parte del equipo en la región, en Perú, en Chile, en Colombia, que nos apoyan en varios de los aspectos del proceso de inversión. Hasta ahí quisiera llevar esta primera parte de la reunión. No quiero extenderme mucho más de eso y darle la bienvenida a Martín Litvak y a Catalina Montt. Martín es un viejo conocido de la casa, con Martín trabajamos hace muchísimos años, nos encantan además sus libros y entre otras felicitaciones por el nuevo libro. Tengo entendido que ya está de número 1 entre los libros de Derecho Tributario en Amazon. Y bueno, bienvenido Martín, y bueno, va a haber un conversatorio con Catalina, como mencionó Ignacio, luego de la presentación que nos haga Martín. Bueno, gracias Juan Pablo, gracias Ignacio. Vamos a dar comienzo. La idea es sí, usar unos 30, 40 minutos y después poder conversar con Catalina más tranquilo. Así que voy a compartir la pantalla y después, bueno, las preguntas las dejamos un poco para el final. A ver, vamos a ver si esto funciona bien. Deberían estar viendo ahora mi pantalla. Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, yo quería compartir, digamos, algunas ideas, tratando de hacer un poco de hincapié en lo que había mencionado Juan Pablo sobre el tema de Estados Unidos puntualmente, pero primero hacer un poco de introducción a qué es esto de la planificación patrimonial, a qué apunta, qué es lo que buscamos evitar y demás. Entonces, para romper un poco el hielo, esto funciona mejor cuando estamos en charlas presenciales, pero no está nunca de más tratar de bajar un poco el tema impositivo, que para muchos es complejo, a la práctica. Entonces, normalmente este tipo de charlas yo la empiezo con esta historia, que es una historia conocida, donde 10 amigos todos los días, todas las tardes se juntan después del trabajo y van a un bar y toman y comen y demás, y cuando viene la cuenta, bueno, era complejo decidir quién iba a pagar qué, porque bueno, habían estado bastante tiempo y no llevaban un poco el control de qué comía cada uno, con lo cual las discusiones eran, bueno, hay que llevar un control y ver cuánto consume cada uno, y cada noche cada uno paga lo que consume. Otros decían, bueno, somos 10, 100 pesos la cuenta, dividamos siempre en 10 y nos dejamos de preocupar por la cuenta. Pero la realidad es que no llegaban a un acuerdo, y en eso el cantinero, el dueño del local, les dice, bueno, se acerca al grupo y les dice, miren, yo esta discusión la vi muy, muy seguido, es algo que habitualmente pasa, y la realidad es que hay una forma muy fácil de resolver este tema, que sería que paguen la cuenta de acuerdo a lo que cada uno gana. Entonces, los amigos discutieron un segundo más y les pareció que era razonable, y se llegó a esta situación que aparece en la pantalla. Los 4 primeros, que eran los más pobres, los que menos ganaban, no pagaban nada. El quinto pagaba 1 peso, el sexto 3, el séptimo 7, el octavo 12, el noveno 18, y el décimo, que era el que más dinero ganaba, pagaba 59. Una vez que llegaron a este acuerdo, no hubo más problemas, siguieron tomando, comiendo cada noche, cada uno sabía cuánto tenía que pagar, y así se evitaban los inconvenientes. Al tiempo, el dueño del local se acerca al grupo y le dice, mire, ustedes son mis clientes más fieles, hace muchos meses que vienen acá, todos los días consumen 100 pesos, así que les voy a hacer un 20 pesos de descuento a partir de ahora. Van a pagar por lo mismo que siempre consumen, y pagan 100, van a pagar 80 pesos. Obviamente esto genera una nueva discusión entre los amigos, diciendo, bueno, ¿y cómo repartimos estos 20 pesos de más que tenemos ahora? La primera, la más fácil, era decir, bueno, hay 6 que pagan, 20 dividido 6, 3.33, listo, cada uno paga 3.33 menos, pero eso nos lleva a una situación donde el bebedor número 5 y el 6
estarían empezando a cobrar por tomar, lo cual tampoco tenía demasiado sentido. Vuelven a empezar las discusiones y el cantinero otra vez se acerca y dice, escúchenme, usen la misma lógica, es lo más razonable, descuenten, dividan el descuento de acuerdo a lo que ganan. Con lo cual se llegó a una segunda situación que aparece en esta segunda imagen, donde el quinto amigo pasó a no pagar nada, pagaba $1, acuérdense, pasó a no pagar nada, el sexto empezó a pagar 2 en lugar de 3, el séptimo 5 en lugar de 7, el octavo 9 en lugar de 12, el noveno 14 en lugar de 18 y el décimo 50 en lugar de 59. Como ustedes ven fácilmente, todos estaban mejor en el nuevo escenario, y más aún, quien menos ganaba se benefició proporcionalmente más. Sin embargo, cuando salen esa noche del local, el bebedor número 5 dice, no me gusta cómo se dio el descuento, el nuevo sistema favorece a los que más tienen, yo me beneficié con $1 y el número 10 se benefició con 59, con 9, perdón, no tiene sentido. El sexto dice, sí, es cierto, yo también me beneficié con solamente $1, en lugar de 3, ahora pago 2. Este sistema realmente favorece a los ricos. Los 4 que no pagaban nada se acercan y dicen, sí, es cierto, esto no solamente favorece a los ricos, este sistema oprime a los pobres, nosotros no nos beneficiamos con nada. Antes pagábamos 0, ahora pagamos 0. De este beneficio de $20 no cobramos nada. En definitiva, los 9 amigos se juntan en torno al número 10, le dan una paliza hablando mal y pronto, y se van cada uno a sus casas. Al día siguiente, por supuesto, los 9 amigos más pobres o que menos ganaban vuelven al bar, el décimo desde ya que no apareció. Y bueno, estos amigos, los 9, tomaron, comieron, más contentos que nunca. Ahora, cuando vieron la cuenta, de los $80 que había que pagar, pudieron juntar 30. Y así es como funciona el sistema impositivo que busca la redistribución de la riqueza, un sistema muy popular en América Latina y que de hecho ahora está incentivado por todos estos proyectos en todos nuestros países acerca de los nuevos impuestos que tienen que pagar los ricos. Lo que consigue este sistema es que los ricos se vayan a otros bares, evidentemente a otras jurisdicciones. Está muy de moda ahora la mudanza internacional y demás, y eso tiene que ver con esta forma de distribución de los impuestos. Ahora, es fácil que la gente entienda que los impuestos es algo que afecta a los patrimonios. Es decir, si yo gano $100 por mes y pago impuestos, tengo menos de $100, el impuesto me afecta. Pero no son los únicos riesgos. Hay un montón de riesgos que afectan los patrimonios. Riesgos a los que por ahí estamos más acostumbrados los latinoamericanos que no vivíamos o que no vivimos en Chile. Porque Chile siempre ha sido uno de los países más estables. Al menos Chile pre-octubre del año pasado. La realidad es que ahí no tienen estos miedos que hay en otros países de confiscación, de devaluación, de inestabilidad política, inseguridad jurídica, todo eso no son riesgos que uno tiene muy a flor de piel. Pero la voracidad fiscal es algo que está creciendo, los problemas sucesorios todos los tenemos, entonces siempre hay riesgos que están afectando los patrimonios y esto es lo que nosotros como planificadores patrimoniales tratamos de reducir, de mitigar, en algún caso de eliminar si se puede. Y al mismo tiempo que logramos o que buscamos mitigar riesgos o reducir riesgos, tratamos de, pequeña interrupción simplemente para decir que todos los riesgos que mencionamos antes están ahora exacerbados por la situación del COVID, o más que por el COVID, por lo que hicieron muchos estados en la región a partir del COVID. Porque el COVID estuvo en todo el mundo, pero no en todo el mundo aparecieron estos proyectos de impuesto a la riqueza o estas cuarentenas de más de 100 días de duración. Entonces, todo lo que mencionamos antes de los riesgos están hoy exacerbados por esto. Y ahora sí, además de los riesgos, voy a pasar esto rápido, además de los riesgos, tenemos los objetivos de planificación. Es decir, cuando uno planifica un patrimonio, busca eliminar riesgos y busca lograr estos objetivos. Por eso cuando uno en la oficina o mismo en el banco, seguramente les pasa lo mismo a Catalina y demás, cuando uno se sienta con una familia, la familia viene a planificar su patrimonio, alguno puede tener en su cabeza que planificar es lograr optimización fiscal, y otro puede estar pensando que planificar es lograr privacidad, como decía antes Juan Pablo respecto, por ejemplo, lo que ofrece Estados Unidos. Otro puede pensar que planificar es evitar problemas entre los sucesores o proteger el patrimonio frente a acreedores. Entonces es muy importante que cuando uno empieza a trabajar con una familia, entienda cuáles son los objetivos de esa familia en particular, no en teoría en qué consiste la planificación. Obviamente también tenemos que entender en qué consiste y es bueno a esta altura ya, después de un par de minutos, definirlo. ¿Qué es la planificación patrimonial? Todos tenemos una intuición respecto a en qué consiste invertir,
Todos sabemos lo que es riesgo-beneficio, pero no todo el mundo toma en cuenta estos factores. Entonces, ¿qué es planificación patrimonial? Planificación patrimonial es básicamente determinar la estructura jurídica que una familia va a utilizar para poseer y transferir cada activo de su patrimonio, teniendo en cuenta los objetivos que tenía, que ya dijimos antes, y teniendo en cuenta la mitigación de los riesgos que también mencionamos. Entonces, dependiendo los objetivos, los riesgos, el patrimonio, la residencia fiscal de los miembros de la familia, el tipo de inversiones que tienen y demás, uno va a determinar qué herramienta le conviene más, y eso es algo que vamos a ver en los próximos, seguramente, 5 o 6 minutos. Ahora, la planificación patrimonial no siempre consistió en lo mismo. Es decir, la planificación patrimonial existió desde siempre. Les voy a mostrar algunos ejemplos rudimentarios de planificación patrimonial, pero la planificación patrimonial no es lo mismo, o los objetivos no son los mismos hace 200 años de los que tenemos hoy, y seguramente tampoco van a ser los mismos que los que vamos a tener dentro de 200 años más. A modo de ejemplo, si ustedes ven estas imágenes, seguramente alguien tiene alguna idea de esto, qué puede ser esto, pero si empezamos a participar todos, me parece que vamos a prolongar demasiado la presentación, y me interesa llegar al conversatorio con Catalina con tiempo, así estamos tranquilos. Pero les voy a contar qué significa esto, porque muchos pueden estar totalmente confundidos en una charla de impuestos, empezar a ver imágenes como esta que parecieran no tener nada que ver con los impuestos. Sin embargo, esta foto lo que nos muestra es que es obviamente una propiedad del Reino Unido, ubicada en el Reino Unido, y si uno mira el piso de arriba, no se confundan con lo de abajo que no tienen ninguna implicancia, pero si miran el piso de arriba van a ver que hay 4 ventanas. Sí, alguno va a decir que son 2 en realidad, pero si se fijan al lado derecho de sus pantallas van a ver que hay 2 ventanas tapiadas. ¿Y esto qué significa? Esto significa no que estaban teniendo miedo que venga alguien sin casa y les ocupe la propiedad, como uno puede estar preocupado en la provincia de Buenos Aires o en México. Acá las ventanas estaban tapiadas porque en el Reino Unido, antes del impuesto a las ganancias, es el impuesto que se aprobó en 1841, antes de eso existía el impuesto a las ventanas. El impuesto a la propiedad se calculaba por el número de ventanas. Había un mínimo no imponible de 10 ventanas, y tapar ventanas implicaba por ahí no llegar a pagar ese impuesto o pagar menos. O sea que esto que están viendo acá, no quiero que lo vean como un local con un departamento arriba, sino que quiero que lo vean como una forma rudimentaria de planificación patrimonial. Cuando empezó este tipo de actividad, no había muchos problemas de filtración de datos confidenciales, como puede haber sido Panama Papers, o de ese tipo de cuestiones, porque evidentemente no existía la informática y demás. Pero en cambio, el tema impositivo era lo que más la gente tenía en cuenta cuando hacía planificación. Si vamos a la siguiente imagen, esto ya no es Inglaterra, es Francia, y acá lo que pueden ver es la famosa guardilla francesa, el último piso, que está construido dentro del techo de alguna manera. Y esto tiene que ver con que en Francia, y sigue siendo así, el impuesto a la propiedad inmueble se calcula teniendo en cuenta cuántos pisos tiene el edificio debajo de la línea del techo. Y acá debajo de la línea del techo, obviamente, hay un piso menos de lo que debería haber, porque hay uno que está dentro de la línea del techo. Entonces, este es otro ejemplo de cómo la arquitectura se ve influenciada por cuestiones tributarias. Y el último ejemplo que les voy a mostrar en este sentido es Vietnam, donde, como se pueden imaginar perfectamente a esta altura de la presentación, el impuesto a la propiedad inmueble en ese país estaba dado por el ancho de los frentes. Entonces teníamos propiedades muy angostas y largas, profundas. Pero en definitiva lo que estoy mostrando acá es que la planificación patrimonial consistía más que nada en un tema tributario. Ahora, dejando la arquitectura y pasando al arte, esto que ven acá es una obra que, bueno, para muchos es un globo metalizado con un conejo. Para los que saben de arte, eso es una escultura de Jeff Koons, que tiene como particularidad que se vendió el año pasado en $91.1 millones. Y lo interesante acá es que, como ustedes bien saben, si uno tiene $91 millones en un banco, tenemos el tema del intercambio de información, no en Estados Unidos, pero sí en otras jurisdicciones. Tenemos todos los temas de compliance, los W8, W9, W lo que sea, y todos los años hay que dar el ADN de la abuela para que todo quede compliance. En cambio, si uno tiene esta escultura en el living de su casa, a los que les guste al menos, pueden tener esa misma cantidad de dinero sin tener que exponer su privacidad. Con lo cual, lo que quiero mostrar con esto es que hoy por hoy hay muchas inversiones que tienen un adicional que tiene que ver con esto. No solamente el arte, tenemos el tema de las criptomonedas,
el tema de las joyas de colección, y como van a ver las próximas 2 imágenes, que no me quiero detener mucho, acá tienen el auto más caro vendido en la historia, 0 kilómetros. Esto lo compró Juan Pablo el año pasado, aunque no lo quiere comunicar, pero bueno, esto es una Bugatti que batió el récord en la exhibición de Ginebra. Y acá está el auto de Cata. Este auto es el auto usado más valioso de la historia. Es una Ferrari que se vendió en más de 40 millones de dólares. De vuelta, quiero decir con esto que hay activos que nos permiten tener reservas de valor y que protegen la confidencialidad. Por suerte estamos trabajando acá con bancos de Estados Unidos, como bien explicó Juan Pablo, es uno de los países, vamos a verlo más adelante, que no intercambia información tan libremente con el resto del mundo, especialmente no con Latinoamérica en muchos casos, pero ya lo vamos a tocar más adelante. En definitiva, ahora que tenemos claro qué es la presión patrimonial, cuáles son los riesgos que queremos tratar de combatir, cómo esos riesgos están un poco más presentes hoy que antes, cuáles son los objetivos y demás, podemos hablar de cómo solucionamos esto, es decir, cuáles son las herramientas que tenemos dentro de lo que es planificación patrimonial. Y después de eso vamos a tocar muy brevemente en lo que es jurisdicciones offshore y vamos a pasar a Estados Unidos para tratar de redondear esta presentación. Entonces, así como tenemos una cantidad finita de objetivos, los habíamos mencionado antes, habíamos hablado de sucesión, habíamos hablado de impuestos y demás, también tenemos un número finito de herramientas. Y acá, digamos, me adelanto unas conclusiones. No hay herramientas mejores que otras. Es decir, si yo tengo una familia que vive en un país de alta seguridad jurídica, que no tiene actividades riesgosas que puedan comprometer su patrimonio, que no le importa demasiado el tema de privacidad, y que la única preocupación que tiene es el tema sucesorio, quizás con un testamento estoy totalmente perfecto para resolver todos sus problemas. No tengo que mudar a esa familia a otro país. Y también puede existir en el extremo familias que, aunque uno le haga un trust con un seguro y con sociedades y demás, no están tranquilos porque están en un país con mucha complejidad o con mucho riesgo, entonces hay que hacer una mudanza internacional. Entonces, desde el testamento a la mudanza, las soluciones se van complejizando y lo que hay que tratar de ver, esto es como una suerte de rompecabezas, hay que armar una estructura que de alguna manera permita a los clientes lograr sus objetivos, como dijimos antes, mitigar los riesgos con la mayor simplicidad posible. Esto los quienes trabajan en bancos lo saben bien. Hoy por hoy se prioriza la simplicidad. Hay que armar estructuras que sean simples, que sean entendibles, que tengan lógica, que tengan sustancia. No voy a entrar a ver cada una de estas estructuras. De vuelta, otros componentes importantes para definir cuál es la estructura adecuada es la residencia fiscal de la familia y la residencia fiscal de los beneficiarios. Pero es importante que sepan que existen estas estructuras, que no son complejas de armar para quienes trabajamos en esto, y que esta es la forma de lograr esa planificación sucesoria. Como decía antes Juan Pablo, y como comentaron antes, está el tema, creo que Ignacio también lo mencionó, el tema de armar así como ustedes arman una hoja de ruta en todo lo que tiene que ver con la parte financiera y uno acompaña a las familias, esto también se trabaja de la misma manera, armando una hoja de ruta, armando un plan para la familia que se va a ir adaptando a medida que hay cambios, matrimonios de los hijos, mudanzas a otros países de alguien a estudiar, nuevos nacimientos, separaciones, eventos de liquidez, todo eso va condicionando la hoja de ruta o el plan que uno va armando. Unas breves palabras sobre lo que son las jurisdicciones offshore, básicamente porque hay mucho prejuicio al respecto. Y a mí el prejuicio del regulador o de Hacienda o de la SUNAT o de la FIP o todas las personas o las agencias digamos, tributarias no me preocupan, es lógico que tengan prejuicios. Me preocupa el prejuicio del propio cliente, que a veces dice, no, pero no, una sociedad en BVI, en Panamá, no, eso está feo, está mal. Bueno, no está mal. A ver, vamos a tratar de poner las cosas en contexto, porque muchas de las estructuras que ustedes van a armar o armaron o armarán tienen algún componente offshore en algún momento. Entonces no hay que tener vergüenza de esto es algo totalmente legal, lícito, sin ningún tipo de inconvenientes. Y a veces cuando uno quiere explicar por qué existen y qué son, hay que recurrir a ejemplos sencillos. O sea, yo les puedo decir que para la OCDE del G20, para los países de alta tributación, las jurisdicciones offshore son demonios, son jurisdicciones que no compiten legalmente en materia tributaria, jurisdicciones opacas. Desde el lado de las jurisdicciones offshore les puedo decir que los países de alta tributación son los que no compiten fiscalmente, no son eficientes, mientras que las offshore
son jurisdicciones de mucha seguridad jurídica, que creen en la competencia fiscal, que respetan la propiedad y la privacidad y demás. Pero para que la gente lo entienda sin el background jurídico, y cuál es el efecto y por qué hay tanta pelea, les pongo una frase acá con la que en general la gente está de acuerdo. De vuelta, si estuviéramos en vivo les haría levantar las manos, pero estamos todos tranquilos en casa, así que no hace falta que se incomoden. Pero si yo pongo la frase, la leo por las dudas, si alguien no tiene imagen: las aerolíneas low cost ponen un límite a los precios que pueden cobrar las aerolíneas tradicionales y eso redunda en un beneficio para todos los viajeros. Esa frase es correcta, es decir, nadie está en contra de eso. Alguien va a salir a decir que el servicio es menor o mayor, que no es el punto. El punto es que las aerolíneas low cost efectivamente hicieron que los precios, no solo las aerolíneas tradicionales, a veces de algún medio de transporte alternativo, como puede ser un barco, puede ser un tren, o puede ser un colectivo de larga distancia, hayan bajado de precio. Y yo puedo elegir viajar en American Airlines, o en Delta, o en United, o en LAN, y que son líneas tradicionales, pero el precio de mi pasaje va a ser más bajo porque existe la competencia con las low cost. Y por eso el todo es resaltado en negro. Yo puedo no viajar nunca en una low cost y no querer viajar jamás en una low cost, por las razones que sean, pero yo me beneficio meramente de su existencia. Ahora, si yo cambio las palabras que están en rojo, y en vez de aerolíneas low cost pongo jurisdicciones de baja tributación, y en vez de precios pongo impuestos, y en vez de aerolíneas tradicionales pongo países de alta tributación, y en vez de viajeros pongo pagadores de impuestos, voy a tener una frase que tiene la misma construcción lógica, con lo cual si ustedes están de acuerdo con la primera, no pueden no estar de acuerdo con la segunda, y si no están de acuerdo con la segunda, sería un capricho, en definitiva. Pero nos queda esta frase. Y acá está la razón por la cual las jurisdicciones de alta tributación, todas las latinoamericanas básicamente, salvo Paraguay, Uruguay y Panamá, están en contra de las jurisdicciones offshore, porque no pueden competir, porque son más ineficientes, y porque no pueden seguir aumentando impuestos indefinidamente. De hecho, si uno se fija, las jurisdicciones offshore tomaron fuerza en la década del 80, que casualmente, o causalmente, es el momento donde empiezan a bajar los impuestos a las ganancias que habían subido exorbitantemente a partir de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1980, con el gobierno de Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, los impuestos empiezan a bajar consistentemente. Entonces el efecto de no haber jurisdicciones offshore sería un aumento aún mayor de la voracidad fiscal que ya tenemos hoy por hoy, que es bastante compleja. Entonces, vamos un segundo ahora sí a lo que es Estados Unidos. Voy a tratar de cerrar esto en los próximos 5 o 7 minutos, así podemos hablar tranquilos. A ver, en Estados Unidos tenemos dos tipos de personas. Tenemos los que son US person y los que no son, o los que son non-US person. El US person lo vamos a ver acá, en la siguiente imagen, es cualquier ciudadano de Estados Unidos, cualquier estructura creada en Estados Unidos, salvo algunas excepciones, las herencias o estates que no califiquen como extranjeros y algunos trusts que no califiquen como extranjeros. Esto es lo que es un US person. ¿Qué pasa cuando una persona es US person? Básicamente paga todos los impuestos, por sobre todos los activos que tenga en cualquier lugar del mundo. Es un sistema de renta global, como casi todos los sistemas latinoamericanos, o al menos de Sudamérica, con el agregado que se basa en la nacionalidad y no en la residencia. Ahora, después tenemos el extranjero residente. O sea, hasta ahora teníamos el US person, paga impuestos por todo lo que gana. ¿Qué pasa con el extranjero residente? Bueno, empecemos con quién es extranjero residente. Es cualquiera que tenga una green card, pase o no pase días en Estados Unidos. Al tener una green card ya somos residentes. Y en segundo lugar, una persona cualquiera que puede no tener green card, puede ni siquiera tener una visa de inversión, puede tener una visa de turista simplemente, pero califica como extranjero residente de acuerdo con lo que se llama test de presencia sustancial. Y todo el mundo sabe esto y repite que 183 días es el límite, y a veces eso nos puede llevar a algunos errores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el límite es 183 días, también es cierto que no se toma solamente el último año. Se toman los últimos 3. Obviamente se hace no se toma cada día como uno en los años anteriores, pero se toman los días. El año anterior se divide por 3 y 2 años atrás se divide por 6. Pero en definitiva, si yo paso 120 días por año en Estados Unidos, es muy probable que al tercer año ya califique como extranjero residente en Estados Unidos.
Y de vuelta, para pasar 120 días yo puedo tener una visa B1 o B2 y pasar mis vacaciones en Miami simplemente, y al tercer año ya voy a calificar como residente. ¿Cuál es el problema? Que si yo califico como extranjero residente, voy a pagar todos los impuestos que pagan los americanos. Es decir, si yo no soy residente, en principio no voy a pagar impuestos, salvo, y acá es importante este punto, este salvo, voy a pagar impuestos si no soy residente, si vendo un inmueble en Estados Unidos, o si me aplica el estate tax. Y el estate tax es un impuesto que aplica, por ejemplo, cuando una persona fallece, digamos, sin ser americana, estamos hablando de extranjeros, fallece y tiene acciones de compañías americanas, tiene oro, tiene arte, tiene dinero en cuentas de brokerage, no aplica a otras cuestiones como bonos o dinero en cuentas corrientes, pero mucha gente no lo sabe y fallece con la cuenta a nombre personal y el límite, el mínimo no imponible es solamente $60.000, a diferencia de los residentes y los americanos que tienen un límite no imponible, un mínimo no imponible de 11 millones. Es decir, redondeando, si yo soy una persona extranjera con una cuenta a nombre personal que tiene activos de los que menciono en el primer bullet point de acá y tiene más de $60.000, va a pagar el impuesto a la herencia. Y el impuesto a la herencia es un 40% luego de este límite de $60.000. O sea, es mucha plata. Es realmente mucha plata. Esa es la mala noticia. Lo bueno es que se puede evitar muy fácilmente con una simple estructura que puede ser una compañía extranjera. Por eso la necesidad de que se amiguen con las compañías offshore, porque simplemente teniendo la cuenta en lugar del nombre personal de un residente chileno, teniendo el nombre de una compañía en las Islas Vírgenes Británicas, el tema del impuesto a la herencia en Estados Unidos está resuelto. Nuevamente, el tema de la reforma tributaria no tuvo efecto en el tema de la herencia de no residentes, con lo cual es un tema que todavía queda vigente para que resolvamos. Es un tema importante. Y el último tema que quería ver de Estados Unidos es más allá del tema impositivo, de que cuiden esos días, de que repasen cuántos días tuvieron los últimos 3 años, de que armen una estructura sencilla si tienen una cuenta con activos que pueden estar sujetos al impuesto a la herencia. El siguiente tema es el tema de intercambio de información, es decir, habrán escuchado que a nivel mundial existen 2 regímenes de intercambio de información, FATCA, que es de Estados Unidos, y el Common Reporting Standard, que es el de la OCDE. Afortunadamente, el objetivo de FATCA nunca fue que Estados Unidos vele por la no evasión fiscal en los países latinoamericanos. FATCA fue una ley local americana que buscaba evitar que americanos evadieran impuestos teniendo cuentas en otros países. Después, como existió cierta reciprocidad, que no es 100% como si es en el caso de CRS, Estados Unidos empezó a ofrecer esto que aparece acá, que son los IGAs, empezó a ofrecer acuerdos con países para darle algo de información. Es decir, Estados Unidos, ¿qué hace? Estados Unidos le pide, por ejemplo, a un norteamericano con una cuenta en Chile, le pide toda la información, aunque ese americano tenga la cuenta con una sociedad. Y a cambio, ¿qué es lo que da Estados Unidos? Estados Unidos da información de cuentas de chilenos a nombre de chilenos, personales, personas físicas, persona natural, no a nombre de sociedades cuyos accionistas sean chilenos. Con lo cual, de vuelta, tanto el tema impuestos como el tema privacidad se resuelven de la misma manera, que es poniendo una mera sociedad arriba. Que después, de vuelta, según los objetivos de planificación de una familia, puede ser que esa sociedad después forme parte de un trust o forme parte de una estructura de seguros, pero con la sociedad sola ya se evita el tema, digamos, con una sola piedra matamos a 2 pájaros, digamos, el pájaro del impuesto y el pájaro de intercambio de información. Consejos finales, para no abusar del tiempo y poder hacer esto más interactivo. Vamos con 3 frases. Primero, el mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años, el segundo momento es ahora. Esto aplica también a la planificación. No importa lo que no se hizo antes. Seguramente para todos nosotros hubiera sido buenísimo que nuestros padres hubieran hecho una estructura que a nosotros nos hubiera beneficiado. No importa, hagámosla ahora. Siempre es un buen momento para planificar y no nos dejemos estar. Después se puede adaptar como dijimos antes. Segundo, esta es una frase del creador de la homeopatía, no hay enfermedades sino enfermos. Y acá es lo mismo. No hay estructuras sino clientes. No es para todos lo mismo. Desconfíen de cualquier asesor que les diga que para Chile lo que se usa es tal cosa, para Perú lo que se usa es tal cosa. No es así. No es así. Lo que hay que hacer es hablar con cada familia
ver qué funciona y ir armando ese rompecabezas familiar, personal, del que hablábamos antes. Y lo último, lo perfecto es el enemigo de lo bueno. ¿Qué quiere decir? Que por más que ahora no puedan armar una estructura compleja, porque no les da la cabeza, porque no quieren pagar la plata, porque están con otra problemática, porque están con presiones de diferente tipo, no por eso no por eso no hagan nada. Empiecen a planificar, siempre es perfectible. Uno puede armar una sociedad en Islas Vírgenes Británicas ahora para resolver el tema del impuesto a la herencia en Estados Unidos y resolver el tema de privacidad, y después aportar esas acciones a un trust para resolver el tema sucesorio en Chile, y después armar alguna estructura de seguros para maximizar el ahorro impositivo. Se puede armar de aparte las cuestiones, y muchas veces para un cliente es abrumador armar todo junto. Yo con esto termino. Acá les comparto lo que decía Juan Pablo, estos libros que pueden adquirir donde quieran. El primero es mucho más profundo en materia de planificación patrimonial, el segundo tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio de la historia de los impuestos y demás. Son libros escritos para el público en general, no para abogados ni para gente técnica, así que cualquiera que los lea los va a entender. Y acá les dejo mis datos de contacto para cualquier por ahí pregunta confidencial que quieran hacer y que no quieran preguntarla hoy a viva voz acá, aunque estamos entre amigos. Pero cualquier pregunta, cualquier duda, obviamente estoy a disposición. Y ahora, Catalina, soy todo tuyo. Creo que fui lo más rápido posible para tener algún tiempito. Así que nada, lo que tú indiques. Mil gracias, Martín. Súper exposición. Nos ha quedado todo súper claro. Tenemos pocas preguntas, así que los animo a todo el mundo a que se entusiasme y nos haga preguntas. Para eso estamos, para contestar lo que ustedes quieran saber. Creo que la primera pregunta que tengo acá ya se contestó, pero quizás podríamos repasarla, que es qué pasa con la herencia de un inversionista extranjero que invierte en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando fallece esta persona natural que tiene sus inversiones en Estados Unidos? Bueno, como dijimos antes, pero podemos ser un poco más profundos, ahora que ya terminamos y estamos más tranquilos de tiempo. Como dijimos antes, el principio general es que un extranjero no paga impuestos en Estados Unidos. La excepción es que el impuesto a la herencia sí se paga, aunque uno sea extranjero. Sobre algunos activos se paga, sobre otros no. Pero el concepto es, si se muere con más de $60.000 y con activos que pagan impuestos, el 40% se va a pagar. No solamente eso, sino que va a haber que pasar por un proceso sucesorio, que puede ser que tenga lugar en Chile, después se lleve la sentencia a Estados Unidos o que pase en Estados Unidos, con lo cual el consejo siempre es armar una sociedad e inclusive quizás, y nosotros algo que recomendamos en lo personal, tener un testamento a nombre de esa sociedad, al nivel de esa sociedad, para evitar inclusive pasar por la asociación del país de residencia de cada uno. Es decir, si yo tengo una sociedad pero no tengo un testamento, ¿qué es lo que pasa? Me ahorro el impuesto a la herencia de Estados Unidos, pero no me ahorro el proceso sucesorio en Chile. Lo tengo que hacer igual. En cambio, si tengo un testamento, o tengo un trust, o tengo un seguro, automáticamente eso va a ir a los herederos con el ahorro de tiempos y de costos. Y hay otra cosa que también es bueno mencionar, que muchas veces cuando muere, no solo el efecto del impacto tributario del impuesto a la herencia va a... O sea, aparte del impacto del impuesto a la herencia, también tenemos el impacto de que muchas veces esas cuentas que están a título personal y esa persona natural fallece, la cuenta se congela. Entonces la cuenta queda un poco a la deriva de los mercados. Y en nuestra experiencia, a mí personalmente me ha tocado ver un proceso de un cliente que murió y ahí quedó la cuenta, mientras se hacía todo el proceso judicial no contencioso para acreditar que los herederos eran los herederos y poder de alguna manera activar esa cuenta y que esa cuenta pudiera funcionar, pudiera seguir tradeando. Y entonces eso se demoró entre que tuvimos que contratar abogados para que hiciera todo el proceso. Además, estás un poco a la merced del mercado de qué es lo que pasa. Imagínate en los mercados como están ahora, a nadie le gustaría tener de alguna manera las manos atadas en una coyuntura de esta manera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. A ver, sigo con las preguntas. Un ejemplo práctico, si una persona tiene en Pershing $100.000, pagaría sobre los 60.000 el impuesto de herencia, es decir, por los 40.000. De esos 100.000, los 60.000 están exentos de impuestos.
Y sobre los 40.000 vas a pagar una tasa escalonada que es hasta el 40%. No sé si creo que ese es el ejemplo matemático más fácil. Ahora, el impuesto a la herencia, como dijo Martín, no aplica sobre todos los activos que están en una cuenta en Estados Unidos. Y también podríamos hacer una planificación en ese sentido, en elegir activos única y exclusivamente que no estén afectos a impuesto a la herencia. Pero ahí de alguna manera ya le estás poniendo más dificultades a la cuenta al momento de invertir. Entonces la verdad es que pones una compañía offshore o incluso puedes poner una compañía de inversión chilena como titular de esa cuenta y ya tienes absoluta libertad en hacer las inversiones que tú quieras. Acá de hecho nos están preguntando si es que un fondo de Luxemburgo que tuviéramos en una cuenta en Estados Unidos estaría afecto a ese impuesto o no. Como bien dijo Martín, eso no está dentro no es un activo americano, no estaría afecto, ¿no? Sí, el tema ahí, te completo lo que vos dijiste, que está todo perfecto, es que, digamos, muchas veces uno puede hacer planificación en lugar de usando herramientas jurídicas, utilizando decisiones financieras, es decir, comprando activos que me generen cierta ventaja, cierta protección frente a terceros, cierta ventaja impositiva. Lo que pasa es que ahí me estoy basando en que las leyes no se van a modificar, y las leyes se modifican. Entonces yo puedo tener algo muy planificado, muy lindo, y el día anterior a que me morí cambió la norma fiscal y yo tengo que pagar por la ley que es vigente el día que yo fallecí. Con lo cual, el tener la sociedad offshore arriba, o chilena, como dijo Catarina muy bien, me saca de la discusión. O sea, no tengo que andar eligiendo ciertos activos, y si es más eficiente comprar oro, compro oro, y no tengo que andar pensando que, compré oro que está buenísimo, pero si me muero tengo que pagar impuestos. Exacto, al final una compañía offshore en BVI es súper simple de armar, es fácil y te facilita la vida, ¿no? En este sentido. A ver, sigo con las preguntas. Tengo una sociedad familiar en Chile que solo tiene activos financieros manejados por Credicorp. Pago muchos impuestos en Chile. ¿Me conviene hacer algo de la señalada en esta charla? Me encantaría sentarme con el autor de esta pregunta en un one-to-one. A mí me salen varias ideas, pero no sé si son materia de esta charla. No sé, invito al autor de esta pregunta que me contacte después. Va a depender de varios factores. Pero básicamente la respuesta es sí, se pueden hacer cosas, digamos. Sí. Y una vez más, o sea, va a depender un poco o sea, qué hacer va a depender de cuáles son tus objetivos, cuáles son tus necesidades, solo te impulsa el tema tributario, quiénes están detrás de estas inversiones, es una compañía, quiénes son los accionistas de esta compañía, es distinto que un accionista sea de una nacionalidad que sea de otra, hay muchos, quizás... Yo soy chilena, pero mis hijos pueden tener nacionalidad americana, eso también te complica. Entonces, es bien caso a caso. Yo creo igual que es importante quizás aprovechar la pregunta para hacer un comentario general, que es, a ver, esencialmente los beneficios impositivos que puede tener una persona que vive en un país, digamos, latinoamericano o sudamericano en general, son, en primer lugar, tratar de pagar menos impuestos puede ser un objetivo, y diferir el pago de impuestos puede ser otro objetivo. Y las herramientas que son en un caso y en el otro son diferentes. Cuando uno quiere evitar pagar estos impuestos, normalmente termina en una estructura que implica un cierto grado de desapoderamiento. Y cuando uno quiere diferir impuestos, puede hacerlo quizás con una estructura un poquitito más sencilla. Pero digamos, a veces cuando la gente dice, me preocupa el tema impositivo, hay dos mensajes distintos. Y hay que ver también cuán dispuesto está uno a desapoderarse y a ceder el control de lo que tiene, que es un argumento, que es un elemento interesante para definir si eventualmente se podría pensar en una estructura de trust, por ejemplo, o no. Pero bueno, sí es un caso a caso y creo que está bueno para una respuesta, para una reunión individualizada, digamos. ¿Qué pasa si la cuenta de Pershing no tiene un solo titular, sino que 3 o 4 personas y muere uno? ¿Aplicaría el impuesto a la herencia? A ver, en primer lugar hay que ver qué tipo de cuenta es, porque hay que ver cómo se abrió esa cuenta. Punto 1. Punto 2, hay veces que esa solución del impuesto a la herencia me implica un riesgo mayor en vida, porque puede ser que
no sé, está papá, mamá y los dos hijos, algún hijo se casa, después se separa y en definitiva ese activo, parte de ese activo es del hijo, aunque en realidad técnicamente no lo era. O sea, tratar de resolver el tema de esa manera, que en algún caso se puede resolver, creo que es una solución que crea otros problemas y de vuelta uno puede tener la sociedad con diferentes clases de acciones o con un testamento y resolverlo de una manera mucho más indudable y tajante. A ver, como extranjero en Estados Unidos, entendí que sería diferente, por efectos de impuesto a la herencia, invertir en un fondo de inversión que compra en acciones, que invierte a su vez en acciones, a invertir directamente en acciones. Al Sí. final eso va a depender de qué tipo de acciones. Las que están afectas al impuesto a la herencia en Estados Unidos son las acciones de compañías americanas. Entonces sí, si inviertes en un fondo, y va a depender nuevamente de dónde esté domiciliado ese fondo, va a ser distinto así compras directamente las acciones de compañías americanas que sí van a estar afectas al impuesto a la herencia. Perfecto. Con bonos pasa lo mismo, lo que decías tú, Martín, anteriormente. Sí, sí. Los bonos están exentos en principio del impuesto a la herencia, a diferencia de las acciones. Sí, y ahí quisiera comentar que en el caso de las acciones, lo que han hecho muchos de los clientes que tienen su cuenta a título de persona natural es que están comprando ETFs, digamos, bajo estándar UCITS. Es decir, puede ser incluso un ETF digamos, que contenga acciones americanas, pero al ser comprado el UCITS, que está inscrito en Irlanda, digamos, ese tipo de vehículo no tiene esta situación, digamos, de contingencia frente a un eventual impuesto a la herencia. Martín, ¿cuánto es recomendable tener en activos bajo manejo para tener una compañía offshore, para efectos de costos-beneficios? Mirá, a ver, como dijimos antes, hay muchos objetivos de planificación. Si yo quiero resolver mi tema sucesorio con una BVI y un testamento, por ejemplo, con una BVI con clases de acciones diferentes, ahí no importa tanto cuánto tengo, sino el objetivo que quiero resolver. Si yo me voy a fijar solamente en la parte del ahorro fiscal en el momento del fallecimiento, obviamente tenemos que empezar que menos de $60.000 no tiene sentido porque no pago impuestos, y habría que hacer una cuenta arriba de $60.000 cuánto conviene, dependiendo cuánto va a vivir el dueño de la compañía. Pero digamos, la realidad es que, digamos, si uno tiene, y es muy, muy particular, pero si uno tiene 200 o 300 mil dólares expuestos y por $1.000 o $1.500 por año evita ese impuesto, valdría la pena. Pero es difícil la comparación porque no sé cuánto va a vivir la persona, cuántas anualidades de la compañía va a haber pagado. Lo que está claro es que con un monto de 60.000 o 100 o 120 o 150 pareciera que no tiene sentido, pero más allá de eso ya vale la pena. Y al final una compañía BVI cuesta $1.200 anuales, o sea, no es un monto relevante tampoco, ¿no? Por supuesto. Creo que me quedo sin preguntas. ¿Cuán fácil es armar si queremos algo fácil, quiero abrir mi cuenta en Credicorp Capital Advisors en Estados Unidos, y no me quiero complicar en seleccionar los activos, sino que quiero estar tranquilo y y abrir una cuenta, una compañía offshore, una compañía en BVI? ¿Cuán difícil o cómo sería el procedimiento para eso, Martín? No, es sencillo. Es decir, nosotros lo primero que hacemos es el due diligence sobre el cliente, que es similar al que hace un banco, digamos, en definitiva, y se le pide la información sobre la sociedad, o sea, ¿no? Qué nombres quiere, quién va a ser director, quién va a ser accionista y demás. Normalmente con eso completo, una compañía se arma en 2 o 3 días, digamos, o sea, no es complicado y ya la semana y media el cliente tiene los documentos consigo o el banquero los tiene si piden que se lo mande al banco. O sea, es algo bastante sencillo de armar. Y no, como dijiste vos antes, y no es caro para nada. En cuanto a la obligación que tienen los residentes fiscales chilenos al tener una compañía offshore, tampoco es muy difícil. No tienes mucho más obligaciones de las que tienes normalmente tributariamente hablando en Chile.
y lo único que tienes que hacer es registrar, tienes que hacer registrar tienes una obligación de registro, ¿ya? Que es el registro de inversión en el extranjero. Y luego, dependiendo de cómo esté la compañía offshore constituida y cuánto control tenga o no tenga el accionista o la persona natural chilena, va a ser tributariamente transparente. Es decir, no es un mecanismo que te permite diferir el pago de impuestos, sino que es como que la renta la generaras directamente tú. Salvo que tienes ahí una pequeña exención que te permite el diferimiento son 2.400 UFs. O sea, si la renta anual que se genera, la renta pasiva anual de esa compañía offshore es menos de 2.400 UFs, sí vas a poder diferir, que son como $80.000, sí vas a poder diferir eso. Pero si la renta pasiva sobrepasa ese monto, ya no vas a poder diferir, sino que vas a tener que pagar en el mismo periodo tributario en el cual se generó la renta. Creo que tengo más. A ver. Crear una empresa en paraíso fiscal se ve muy compleja, social, política y legalmente muy condenable. ¿Hay alguna forma elegante y legal de hacerlo? Bueno, Yo creo que, sorry, primero, digamos que no es ilegal hacer una compañía offshore. Y aquí hay un tema de fama, y yo sé que en Chile tiene especialmente mala fama las jurisdicciones offshore, pero obviamente los Panama Papers tampoco han ayudado a limpiar esa fama. Pero Martín, este es tu tema. Sí, este es mi tema y la verdad que no sé cuántos minutos tenemos, pero podría hablar 5 horas sobre esto. Creo que no hay que proyectar las propias limitaciones y prejuicios que uno tiene. Abrir una sociedad offshore es 100% legal, es absolutamente, es tan legal como hacer una sociedad en Chile. Lo que es ilegal es usarla para cometer un delito, tan ilegal como usarlo con una sociedad chilena. Entonces creo, justamente por eso fue la comparación con las low cost, creo que hay que sacarse los prejuicios que uno tiene. Gracias a las jurisdicciones offshore, maestras y remiseros y mozos de restaurantes que no usan offshore pagan menos impuestos, así que hay que hacer un monumento a las jurisdicciones offshore, hay que agradecerles que existan, y todas las acciones en contra son acciones que parten de jurisdicciones de alta tributación, empezando por Panama Papers y siguiendo por todos los listados negros que el G20 y la OECD han hecho desde 1998 en adelante. Ahora, sí es importante, es algo que yo explico en mis 2 libros, Panama Papers yo creo que en algún punto fue una bendición, porque más allá de todos los problemas de inicio, sobre todo para Panamá, por el nombre, pobrecitos, que en realidad es un proveedor que no funcionaba bien, no es Panamá como jurisdicción, pero la realidad es que Panama Papers pasaron 4 años y poco, y lo que se demostró en Panama Papers es que con documentación robada de 214.000 sociedades, menos del 1% de las sociedades se encontró que estaban haciendo eventualmente una actividad delictiva, eventualmente. No hubo casi condenas sobre la base de información de Panama Papers, y yo estoy seguro que si agarramos 214.000 sociedades chilenas, si es que existieran, va a haber mucho más delitos que en los Panama Papers. Entonces, básicamente antes de criticar otras jurisdicciones hay que pensar un poco cómo está uno por casa. Y al final, obviamente, los casos más bullados y más sonados son justamente los que tienen un componente de morbosidad, el que no pagó impuestos, el que hizo un negocio sucio, pero del universo de compañías creo que es injusto generalizar y tachar a las compañías offshores como con esta mala fama. Ahora, no necesariamente tienes compañías offshores, o sea, puedes usar compañías y no solo puedes usar compañías de paraísos fiscales, o sea, tienes jurisdicciones de tributación completa que tienen ciertas ventajas tributarias también, o sea, puedes usar Nueva Zelanda, puedes usar Holanda, puedes usar Canadá, puedes usar incluso compañías americanas, las LLCs, que te sirven para ciertas cosas, no te van a servir para el tema del impuesto a la herencia con una cuenta en Estados Unidos. Pero hay una serie hay una alternativa y una serie de compañías que va a depender de cuáles son tus objetivos, cuál va a ser la más adecuada para la familia, ¿no?
¿Es cierto que en ciertas jurisdicciones offshore están estudiando poner impuestos? Martín. Mirá, la verdad que no estoy al tanto de ninguna en estos momentos. Eh, eh, a ver, las jurisdicciones offshore, ojo que no es que no tienen impuestos. A ver, los estados offshore inclusive tienen que financiarse de alguna manera. Lo que tiene es un sistema donde el impuesto no está afectando las ganancias de las personas. Muchas veces son tasas que pagan las sociedades, otras veces son impuestos de importación y exportación. No se olviden que, como dije en su momento, el impuesto a las ganancias, el primer país que lo puso fue Inglaterra en 1841. Es decir, que si nos vamos solamente 200 años para atrás, ningún país tenía impuesto a las ganancias. El segundo país que puso impuesto a las ganancias fue Estados Unidos en 1913, o sea que de 45 presidentes que hubo en Estados Unidos, hay 15 que gobernaron el país sin impuesto a las ganancias. Esto es lo que tiene las jurisdicciones offshore, no tienen impuesto a las ganancias, no es que no tienen ningún impuesto. Yo, BVI, por ejemplo, yo desde el momento que entré a BVI, pago $10 de un impuesto por la entrada, tengo $20 de impuesto a la salida, o sea, cada individuo que entra ya paga $30 de impuestos, para empezar. Imagínate que cuando entro a Chile no pago impuestos, o sea, pago más impuestos cuando entro a BVI que cuando entro a Chile. O sea, el paraíso fiscal no es que no tiene ningún impuesto, es que en general no tiene impuestos sobre las ganancias de las personas. Lo que pasa es que aquí tienes dos sistemas tributarios al final. Tienes uno territorial, que es el que tienen estas jurisdicciones offshore, que en el fondo solo vas a pagar impuestos por las rentas que se generen en el territorio. En el caso de BVI, solo las rentas que se generen en BVI. En el caso de Panamá, solo las rentas que se generen en Panamá. Entonces, tú puedes usar esta compañía para invertir en activos fuera de esa jurisdicción y por lo tanto ahí tienes esta ventaja tributaria que no vas a tener que pagar porque está fuera de la territorialidad. A ver, ¿cómo ven el riesgo de que un estado en el que tengo una LLC como vehículo de inversión para una sociedad offshore fuera de USA modifique su legislación respecto de la LLC y me exponga a tributación americana? Delaware, por ejemplo. Ok, yo tengo una Delaware LLC, ¿cómo vemos que eso cambie la legislación tributaria de manera de que me exponga a la tributación como si fuera americano? Mira, a ver, las leyes cambian, por supuesto, y esto es posible que en algún momento cambie, eh, pero los cambios en países, digamos, desarrollados y con seguridad jurídica no son nunca retroactivos, con lo cual si esto va a cambiar, seguramente esa sociedad puede mudarse a otra jurisdicción, puede fusionarse con otra sociedad, puede liquidarse, seguramente va a haber formas de evitar que a uno lo agarre por sorpresa. Y sobre todo tratándose de Delaware tiene un historial y lo ha mantenido y es una jurisdicción muy robusta desde el punto de vista societario por la cantidad de casos y tanto la jurisprudencia como la doctrina que tiene, ¿no? Correcto. A ver, si una persona natural le presta una LLC, ¿ese activo para la persona paga impuesto a la herencia en Estados Unidos? Si no hay relación entre las dos personas, no. Si la sociedad es de la persona que le prestó, posiblemente sí. Hay que analizar con un poco más de detalle, pero eso es mi primera opinión, digamos. Uh-huh. ¿Qué pasa si tenemos una cuenta, un joint account con más de $60,000 y fallece uno de los titulares de ese joint account? ¿Aplicaría el impuesto a la herencia? Si es joint, en principio, por cómo está la ley hoy, no va a aplicar cuando se muere el segundo, digamos. Ok, aquí un poquito es lo que acabas de tomar. En el tema de la herencia, ¿cómo funcionan las joint accounts? ¿Qué es lo que acabas de mencionar, no? Cuando hablamos de testamento, ¿nos referimos a testamentos confeccionados en Chile? Sí. O sea, el testamento como mecanismo de planificación idealmente debiera estar en el país de residencia fiscal, en este caso en Chile. ¿Cómo se tratan las inversiones en Estados Unidos blanqueadas en Chile producto de la ley de blanqueo y registradas en el Banco Central y están a nombre de una persona natural? Para Estados Unidos, Estados Unidos nunca se preocupó por si los activos de un extranjero están o no declarados en su país de origen. Ni se preocupó ni se va a preocupar. A ver,
explícame nuevamente cómo me afecta FATCA si yo soy una empresa que invierte en Estados Unidos, no una persona. Si sos una empresa extranjera en Estados Unidos, FATCA no te va a afectar porque es una excepción, te afecta solo a personas naturales. Exacto. Y además hay que tener en cuenta que FATCA justamente se lanzó para buscar a los americanos que tenían cuentas fuera de Estados Unidos y que no tributaban por las rentas que generaban esas cuentas. Y eso es porque en Estados Unidos, a diferencia de en Chile, independientemente del país de residencia fiscal, en Estados Unidos tú pagas impuestos por las rentas de fuente mundial. O sea, si tú naciste en Estados Unidos, a los 18 años te pusiste a trabajar, nunca más volviste a Estados Unidos y generaste $1 o $1 de renta, ese dólar o ese peso de renta tienes que declararlo en Estados Unidos, así no hayas tenido ninguna otra relación con Estados Unidos. Entonces, partiendo de esa base es que surgió FATCA, para poder agarrar toda esa base que no estaba tributando en ese momento, ¿no? Correcto. Okay. Creo que eso es con las preguntas. A ver. Entendemos que... Okay. Entendemos que con una sociedad offshore fuera de la OECD, uno está más proclive a fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos. ¿Es así? Al Servicio de Impuestos Internos le encanta fiscalizar. En la medida que uno sea claro y tenga la documentación de soporte y sea consistente con sus declaraciones de impuestos, la verdad es que no, el tener una compañía OECD o fuera de la OECD no debiera ser una motivación para fiscalizar. Parece que estamos listos, Catalina. ¿Hay más preguntas? Esto es interesante. Si invierto en Estados Unidos a través de una offshore y luego decido ir a vivir a Estados Unidos, ¿me sirve la estructura para invertir desde allá o tengo que modificarla? Normalmente una mudanza internacional implica una revisión de lo que uno tiene. Y la respuesta si sirve o no tiene que ver con los objetivos, de vuelta. Yo por ahí, supongamos que yo soy chileno y tengo una cuenta de $500.000 y tengo una BVI arriba de esa cuenta para evitar el impuesto sucesorio y me mudo a Estados Unidos, consigo residencia en Estados Unidos y ahí mi mínimo no imponible pasa a ser $11 millones, con lo cual la BVI para el efecto tributario, o sea, para evitar el impuesto de herencia ya no me sirve más. Por ahí me sirve para alguna otra cosa, por algún diferimiento, con lo cual hay que pensar un poco cuál es el objetivo y la respuesta es muy caso a caso. Así es. Al final lo que es importante es que la estructura jurídica que se adopte sea lo suficientemente robusta para protegerte tanto del impuesto a la herencia o de lo que realmente estás buscando protección, pero a la vez que sea suficientemente flexible para poder ir a adaptarse a los cambios en el tiempo y a los cambios en las circunstancias de las personas que están involucradas en esa estructura. Yo no veo más preguntas, pero en todo caso nosotros estamos a disposición de ustedes para aclarar cualquier duda que pudiera surgir. No sé, Ignacio tiene mis datos de contactos y Sí. tú los puedes compartir si es que alguien... Claro que sí. Claro que sí, Catalina. Muchas gracias a ti por la conducción aquí y la respuesta a estas preguntas. Bueno, y en general quiero agradecerle a todos los clientes que han estado conectados en esta tarde por haberse conectado y por haberse interesado en esta nueva plataforma que tenemos en Estados Unidos. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes también la conversación con Martín, ¿no es cierto? Y Catalina, bueno, y también la plataforma que les presentó Juan Pablo. Ahí en específico, los banqueros de Credicorp Capital están ya capacitados para poder resolverle dudas respecto de esta nueva plataforma y también conducirlo hacia Catalina o Paula en Chile
para poder empezar a explorar este mundo de planificación patrimonial a quienes no lo hayan hecho ya. Y también, bueno, el resto de las soluciones, tanto de soluciones crediticias como multifamily office o inversiones propiamente tal. Los banqueros están bien instruidos respecto de cómo conducir eso. La grabación de este webinar va a quedar publicado en nuestra página web a partir de mañana. Y bueno, nada, con eso agradecerle nuevamente a nuestros expositores, a Catalina, a Martín y a Juan Pablo por sus interesantes consejos y de verdad los invito a que se acerquen a sus banqueros para explorar nuevas inquietudes. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao. Hasta luego.